cultura, por su etnografía y por su etnología. Sus valores son muy curiosos y característicos. Hoy, en trance de cambio, de mutación, por los avances del proceso de globalización cultural y lingüística en Almería y en toda Andalucía, en Beleblanco, pese a todo, existe un legado cultural y lingüístico de raíz murciana evidente y notorio, incontestable. Ello tiene su causa, su fundamento y su origen en la repoblación que tuvo aquella tierra tras la expulsión de los moriscos en el siglo XVI y todo lo que vino después. No solamente allí, sino en buena parte de lo que es el Valle del Almanzora. Y también por la cercanía geográfica para con Murcia. Esta es la procedencia mayoritaria de la repoblación, ahí está nuestro origen. En cualquier caso, eso sí, no existe identificación absoluta y asimilación total, porque se trata de territorios que dieron lugar a una comarca que de base murciana, pero no exactamente igual que su matriz, sino con una evolución a lo largo del tiempo. Y hoy por hoy, así es, la comarca de los Vélez es un territorio absolutamente de base política andaluza, pero su riqueza lingüística y cultural no puede explicarse sin acudir a las vecinas tierras murcianas y a sus gentes con las que compartimos léxico, vocabulario, el deje, la estirpe, las expresiones y parte del carácter. Desde un punto de vista lingüístico, la dialectología trata este patrimonio como una modalidad, así lo hace la dialectología, como el llamado murciano andaluz, el murciano que se habla en Andalucía. Evidentemente existen muchas diferencias con la habla murciana y en particular con el habla panocha, pero las diferencias con el andaluz son más notorias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un habla de tránsito entre el murciano estricto y el andaluz. Vamos a explicar algunas características de este habla. Una característica propia frente al murciano estricto es, igual que el andaluz, la existencia de diferentes formas de articular las vocales, y tenemos las vocales cortas y las vocales largas, todo a la hora de formar el plural. Otra cuestión es la aspiración absoluta, casi absoluta, de la S, el trueque o cambio de la R por la L, o al revés, la forma de pronunciar las letras finales de los verbos, la conjugación que yo llamo en al, en el y en il, y en castellano sería en ar, en er y en ir, pues nosotros en al, en el y en il. La pérdida de la letra D, también. Otra cuestión son las formas castellanas antiguas en el personal de edad. Hoy eso ya se ha perdido, pero todavía se mantiene. Yo lo vide, por lo vi; yo lo vido, por yo lo he visto; lo traya, por lo traía; yo lo vaya, pues yo lo veía; lo truje, por lo traje. En según qué personas, la palabra cómplice, igual que en latín, daba lugar a... cómplice daba lugar a, igual que en latín, a cómplice, y su plural cómplices. Otra cuestión es la forma de decir el verbo haber y utilizar el verbo haber. Voy a poner un ejemplo. Esto era una hermana de mi abuela, tía mía, que ya murió, que pronunciaba así: pues mentre que el tío Juan traía la leña, ya había yo aviado el horno para hacer el pan. Traiba, ahí va. Otra cuestión son las palabras de origen aragonés y catalano-valenciano, que hasta allí llegan. Incluso llegan hasta pueblos de más allá, ya entrando en Granada, como expresó así el profesor Gregorio Salvador, académico de la lengua, con su trabajo Catalanismo en el habla de Cuya. Pues estas palabras también se ven en los Vélez: boria, por boira, la niebla; escarcullar, por escorcollar en catalán; escarculle, los vientos, viento de leveche, por llevech; jaloque o giloque, xaloc en catalán; traspol, el suelo; trespol, trispol, embolicar, embolicarse, todas estas palabras. En cualquier caso, igual que el murciano que todos conocéis, el ico y ica, y también, y esto es muy curioso, lo voy a referir porque se ha contado antes el sufijo iquio y iquia, pues resulta que hubo un botánico suizo de habla alemana que visitó los Vélez en el siglo XIX y decía que era curiosísimo que hombres de edad, de barba cerrada, hombres muy serios con la capa, con una manta, que le parecía que hablaban de un lenguaje infantil, porque cómo era posible que aquellos hombres utilizaran en su lenguaje tanto diminutivo. Y lo dice así, que en los Vélez se utilizaba el sufijo ico, ica, iquio, iquia, y daba pues, arboliquio, casiquia, siliquia, mantiquia, brazaliquio. Aquí tenemos a velezanos que acaban de llegar. De manera que esta palabra, el ico y el iquio, igual que en Murcia, pero con una forma de expresar propia. Otra particularidad es propia de los Vélez, y eso es muy curioso, también lo ha puesto es una cuestión absolutamente curiosa, que es diferenciar entre gallinas y gallinos, cabras y cabros, ovejas, ovejas y ovejos. Es así,
y está viva, son una serie de palabras absolutamente vivas. Junto a la palabra ventana, también existe la palabra ventano, mucho más pequeño. Otras palabras que son parecidas a las que utilizan en las vecinas tierras de Lorca. Por ejemplo, evidentemente la palabra cerdo no existe, sino que la palabra es chino. Por descontado no existe la palabra cocilga ni cochinera, sino que la palabra de uso es marranera. Otras palabras muy referidas también son las relativas a la agricultura. No se habla ni del secano, sino que el campo, todo lo que no se riega, y la huerta, que es la vega, todo lo que se riega. El regadío recibe siempre el nombre de la huerta, y en concreto el nombre de la vega para referirse a la parte principal. El término municipal se divide, al igual que en algunas comarcas murcianas, toda la tierra de Almería, en diputaciones rurales, al frente del cual había un diputado, antiguamente un alcalde pedáneo, y más antiguamente un diputado. Esto es así hasta el punto de, como bien saben, la ley de régimen local de la región de Murcia habla de la existencia de diputaciones rurales. En los Vélez es también así. Las contracciones, voy cal médico, lo he traído de cala Juana, traído pronunciado traído, no traído, sino traído. Estoy en cala maestra, no maestra, sino maestra. Teatro y no teatro, ¿no? Otras expresiones. Una forma de despedirse a la velezana, que últimamente por el foro de internet a la gente le parece muy curioso, pero es así, que es abule, para decir señal de despedida, o de saludo. Otra forma para decir todos y todas, pues todos y todas, y hay una mucha más antigua, que es tuisco, tuisco y tuisca. El aguilando, la copla de las ánimas del purgatorio, así lo refiere. Dale limosna a las ánimas, dale si les queráis dar, que Dios Todopoderoso todo os lo premiará. Limosna que recibemos, en bien de las almas va, que tuisco el mundo tenemos, ánimas por quien rezar. A las ánimas benditas no se les cierra la puerta, se les dice que perdonen y ellas se van tan contentas. Como ven, queráis, tuisco y sus. La expresión más hermosa que se le puede decir a una criatura es perla o perlica, pronunciado así, con esa manera. El habla velezana ni sesea ni cecea, pero sí que tiene zapos, no sapos, sino zapos más grandes que muchos lagartos. Otra forma curiosa es la manera de pronunciar la letra B o la letra V. En la palabra las burras, a veces casi como una F. O en la palabra los viajes, donde casi suena a F. O Ave María, donde la V no da lugar a Fe María, pero se acerca, ¿no? La cámara, en según qué persona, es la cámbara, y eso viene directamente del latín. La despensa puede ser la dispensa. Otra curiosa aportación del habla velezana es la creación de apodos y de motes a partir de apellidos. Esto es una cosa muy curiosa y no se da, creo, en otras comarcas. Del Pérez, la Pera. Del Martínez, la Martina. Del López, la tía Lopa. Del Galvez, la Galva, etc. También las balsas de riego hacen y tienen su nombre en femenino. Las balsas siempre hacen su nombre en femenino. Esto es muy curioso y la gente se confunde. Hay una balsa en el centro del pueblo que es la antigua balsa del vicario, Juan Antonio de Prado, vicario de los Vélez del año 1600, y dio lugar a la balsa vicaria, no la balsa de la vicaría, ni la balsa de la vicaría, sino la balsa vicaria. Hay otra balsa que es la alta y baja de Reconque, y eso da lugar a la balsa Reconca. Es la manera de convertir los nombres de las balsas. También tenemos la aportación del alporchón, al igual que en Belerrubio o en Lorca, de donde procede. El alporchón de Vélez Blanco, es una entidad de base corporativa con su régimen jurídico consuetudinario. Allí se subastan, se fallan las aguas. Por ejemplo, las islas de Turbuquena, las islas de Cenete. Incluso, y aquí no lo voy a hacer más largo, pero si alguien se quiere entretener, lo puede encontrar en el alporchón, allí lo ve. Hay una tablilla donde se señalan todas las estándares de balsas que se subastan, que se fallan, y alguien ha podido hacer, como sale un nombre muy largo, como la letanía de los santos, balsa de Cenete, ora pro nobis, isla de Cenete, ora pro nobis. Bueno, salen hasta 35 balsas, ahí lo tenemos. Para referirse a Belerrubio, en Vélez Blanco, en Vélez, por antonomasia, en Vélez Blanco se dice, para hablar de Belerrubio, el rubio, y la gente de Belerrubio son los rubianos. Claro, los de Vélez Blanco frente a ellos pues serían los de El Blanco, hoy los blanquinos. Hoy se utiliza el gentilicio velezano para referirnos los unos a los otros como cosa general. Sin embargo, la palabra Vélez es algo casi absolutamente contenido como propio y de nadie más en la vía de Vélez Blanco. La palabra Béliz ya casi no se usa. Frente a la palabra almazara hay otra que es el arte o el arte. El arte